Tras la ingesta de alimentos, se desencadena el proceso de digestión de manera habitual. Los movimientos gástricos ayudan a la acomodación gástrica y al adecuado vaciamiento del contenido, que posteriormente pasa al intestino hasta llegar al colon, cuya principal función es absorber agua y sales de los productos digestivos del intestino. Posteriormente, la materia fecal viaja a través del colon mediante contracciones musculares hasta ser evacuada. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy, como siempre, la más cordial bienvenida, con el gusto de estar nuevamente juntos para desarrollar otro tema de salud que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad, como siempre. Bueno, pues esta tarde quisimos tocar un tema que seguramente todos hemos padecido, y creo que ahora cada vez más, según lo vamos a estar viendo, es justamente la colitis. ¿Quién no ha tenido o quién no tiene colitis? Y más en estos tiempos de tanto estrés, de tanto cambio, de tanta incertidumbre que tenemos en nuestro país. Bueno, pues el 18% de la población mexicana justamente padece colitis nerviosa. La colitis es una de las enfermedades más comunes del aparato digestivo. Daña principalmente a las personas entre 35 y 50 años de edad. Por cada 3 mujeres con colitis nerviosa, un hombre la presenta, o sea que se da más en las mujeres. Es por ello que seleccionamos este tema, que se nos hace muy interesante, porque aparte, como siempre, le vamos a tener una solución muy importante, que ya alguna vez lo hemos comentado, pero específicamente vamos a hablar sobre lo que es la colitis y su relación con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades crónicas también. Para ello, nuevamente, me da muchísimo gusto tener como invitado al doctor Gustavo Orozco Aviña, que es el director médico de Microbiome Labs México, además de especialidad cardiología. Doctor, bienvenido, como siempre, un gusto. Y bueno, pues nuevamente aquí hablando ahora de la colitis, ¿no? Algo que, pues, ¿quién no la padece, no? Casi todos los padecemos. Un saludo a todo tu público. Y sí, vamos a hablar hoy de la colitis y cómo es las manifestaciones tan variadas, ¿no? Porque a veces sobreabusamos del diagnóstico de colitis, y a veces uno simplemente tiene un malestar en el intestino y piensa que es colitis, o algunos médicos preferimos decir que tiene colitis cuando quizá hay una enfermedad más grave detrás, y es lo que vamos a platicar hoy, como el riesgo de padecer esta enfermedad inflamatoria intestinal más evidente puede manifestarse a la larga como un cáncer de colon o como una colitis ulcerativa. Claro. Que más adelante veremos también cómo es la solución para este problema, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante conocernos, y bueno, conocer cómo funciona nuestro organismo es parte de lo que creo que es importante exponer, ¿no? Y en este caso, bueno, el aparato digestivo, como lo sabemos desde la primaria, bueno, está el tracto gastrointestinal está compuesto por lo que es el hígado, páncreas, bueno, esófago, estómago, intestino delgado, que tiene el duodeno, yeyuno, ilion, intestino grueso. Es una forma muy general. Pero bueno, eso está bien, y creo que también entender ahora cómo es la digestión, doctor, creo que eso es bien importante, porque ya lo hemos comentado alguna vez, o sea, no es que uno se come un pedazo de carne, una zanahoria, un brócoli y va directo a la sangre. Obvio es que requiere de todo un proceso, y es en ese proceso cuando se generan cualquier cantidad de enfermedades. Yo creo que para empezar, lo que se siente, y es justamente tener una mala o buena digestión, creo que ya sería un inicio. Entonces, bueno, ¿por qué sería en este caso importante la digestión? Bueno, fíjate, en un congreso que tuvimos recientemente sobre enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades crónicas, me comentaba un gastroenterólogo que estaba en el público y me dijo, ¿cómo un cardiólogo habla de la digestión? Y entonces yo les comentaba que, aparte yo tengo la especialidad de medicina interna, pero todo médico podemos y debemos saber cómo es la digestión, porque del alimento se extraen los nutrientes. Y entonces una buena digestión conlleva absorber buenos nutrientes y mejorar todas las funciones del organismo. Y las funciones básicas se obtienen a través de una obtención de nutrientes a través de una digestión excelente. Y eso aparece desde la boca. Recordemos que el sistema digestivo comienza desde la boca. La saliva contiene enzimas que empiezan a degradar proteínas, carbohidratos y grasas. Por eso también cuando le decimos al paciente no coma tacos, no abuse de los alimentos dorados, disminuya los carbohidratos, dice, yo quité nada más los alimentos que eran dulces, pero en cambio cuando usted prueba un pan salado, pongamos el ejemplo, se le pone uno en la boca
y llega a aparecer un sabor dulce al final. Y es que los carbohidratos se empiezan a digerir desde la boca por la saliva. Exacto. Así que parte de la digestión está en la boca. Las bacterias que están en la boca nos ayudan a la digestión, una buena digestión de los carbohidratos, pero también de algunas proteínas. Las pacientes que tienen enfermedad celíaca, que no pueden tolerar el gluten, tienen ese problema porque las bacterias que están en la boca no son en buena cantidad y calidad, de tal forma que digerir esta proteína no sucede en la boca, entonces cuando llega al intestino produce una inflamación intestinal. Así que una buena boca es fundamental para la digestión de la comida. Luego tenemos que el esófago transporta no solamente la comida, sino en su paso, el aumento de la presión del esófago comprime el alimento y lo va partiendo en varios pedazos que son más fáciles de digerir por el estómago, que utiliza el ácido para separar claramente lo que es proteína, carbohidrato y grasa, y también para hacer que grasas y proteínas sean menos irritantes para el intestino delgado, que la primera porción se llama duodeno. Esta parte de un tubo larguísimo de metros y metros da muchas vueltas, algo así como si fuera usted al norte del país, estuviera ahí en la Rumorosa, haga de cuenta, es eso. Sí, no, y tantas vueltas que suceden, o cuando usted está en la fila y está viendo que hace una fila larguísima, y dice, ¿por qué no hacen una fila recta? El objetivo es que al dar vueltas y vueltas, pasan por las vellosidades intestinales y empiezan a absorberse los primeros alimentos. Exacto. El duodeno se absorbe principalmente los carbohidratos. Y ahí desembocan en el duodeno, que es la primera porción del intestino, jugos del páncreas, que es la función exócrina o la función externa, que digieren mucho mejor proteínas y carbohidratos. También ahí salen las enzimas del hígado. Entonces, lipasas, ¿sí? Proteasas, son enzimas que desdoblan proteínas y desdoblan grasas. Y ahí también se produce la liberación de insulina. Así es que es importante que en esta porción del intestino que no haya un exceso de bacterias malas. Exacto. Hoy los niños, doctor, tienen una sobrepoblación, algo que se llama un síndrome de sobrepoblación intestinal, y se sucede en el duodeno. Es el sitio donde nuestros hijos comen todos los alimentos que no debían consumir, que no podemos decir marcas, pero son todos los bocadillos que están en las tiendas de despacho. Son alimentos que alimentan las bacterias malas en el duodeno. Y hacen que no solamente el azúcar suba más rápidamente, sino que hacen que el intestino, en las siguientes porciones del intestino, como es el yeyuno y el ilion, se absorba grandemente otras sustancias tóxicas que hemos hablado, de estas bacterias que sobrepoblan pueblan el duodeno. Ok, bueno, entonces estamos viendo que realmente aquí, bueno, estamos viendo inclusive como ya desde aquí tiene mucho que ver las bacterias que están a lo largo del tracto digestivo, y yo creo que sobre todo a nivel intestinal, pero en este sentido pues también el punto de los nutrientes, el que sea la parte importante de la absorción de nutrientes, el intestino, ahorita va a ser muy importante para lo que vamos a estar hablando durante esta hora. Entonces, pues yo creo que es importante también destacar que en México se ha triplicado la enfermedad intestinal inflamatoria. Ahorita que nos comentes sobre la enfermedad inflamatoria intestinal o viceversa, yo creo que va a ser muy importante también el recordar el por qué, ¿no? El por qué, y ahorita lo acabas de decir en los niños, en el adulto creo que estamos igual o peor, y ahí agrégale alcohol, agrégale, bueno, no sé cuántas cosas. Tabaco. Entonces yo creo que tabaco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido sí es importante, como ven, conocer. Entonces decíamos que los nutrientes no van a llegar así por ósmosis o van a llegar del cielo y se van a meter a nuestro cuerpo. Por supuesto que el tracto gastrointestinal es el que se va a encargar de llevar esos nutrientes hasta lo que es la sangre y de ahí a los órganos. Entonces esto yo creo que nos va a dar pie a que entendamos mejor el cómo a lo largo de todo este proceso las bacterias van a jugar un papel fundamental. Y si hay un desequilibrio en ellas, es cuando se empiezan a generar los trastornos. Es cuando decimos que tenemos colitis, que nos duele la panza, que traemos la diarrea, que traemos el estreñimiento. Todos esos trastornos gastrointestinales tienen muchísimo que ver con nuestro invitado estelar de esta tarde, que son las bacterias. Bueno, vamos al corte y cuando regresemos vamos a hablar de los diferentes tipos de colitis. No es necesario que es una sola, sabemos que hay diferentes, pero vamos a ver cuál es la que realmente está interrelacionada con las enfermedades crónico-degenerativas, así tal cual como se escucha. Vamos al corte y regresamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megasport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megasport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megasport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megasport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando esta tarde de lo que es la colitis y su relación con las enfermedades crónicas. Algo que es cada vez más común y más cuando se exacerba el estrés, del cual ahorita creo que todos estamos viviendo insisto, por tanta incertidumbre que hay. Pero bueno, lo que es el síndrome de colon irritable, también muchos se comentan, no, pues tengo la colitis, pero a veces es este síndrome, que son varios síntomas que en unos se presentan de una manera, en otros de otro. Pero vamos primero a ver este video y luego ahorita comentamos un poco más lo que es el síndrome de colon irritable. ¿Listo el video? ¿Esperamos tantito? Ok. Bueno, les voy adelantando que el síndrome de colon irritable tiene mucho que ver con la motilidad. Y ahorita van a ver en el video cómo tiene mucho que ver esto, el que se genera una diversidad de síntomas. Entonces está muy influenciado por la parte emocional, por la parte mental, y esto es lo que hace que sean diferentes síntomas que van y vienen como oleadas, ¿no? Entonces creo que ahora ya tenemos por irse el video. Adelante. El síndrome de intestino irritable es un problema con mayor frecuencia entre las mujeres que en los hombres, que se presenta por una distensión abdominal y dolor, los cuales presentan alguna mejora con la evacuación. El síndrome de intestino irritable afecta al intestino grueso, el cual es afectado en su motilidad, alterando la frecuencia de evacuación y cambiando la consistencia de las heces después de una comida.
El síndrome de intestino irritable puede ser muy variable. En algunos casos se presenta con estreñimiento, en el cual la actividad motora del colon está trastornada de manera difusa, disminuyendo el número de contracciones peristálticas, precursoras de la defecación y en ocasiones con diarrea, ocasionada por un aceleramiento tránsito intestinal y un vaciamiento rápido de las porciones ascendente y transverso del colon. Bien, pues este es el síndrome de intestino irritable o de colon irritable, que de alguna forma todos lo conocemos como la colitis o un tipo de colitis, que es lo que más comúnmente se escucha, se percibe y todo el mundo, bueno, creo que lo podemos identificar perfectamente bien. Muy clásicos los síntomas, que es la distensión abdominal, lo que es inclusive la acumulación de gases, la flatulencia, y algo muy característico es que hay esas oleadas. Puede haber estreñimiento o periodos también de diarrea, y luego diarrea a veces hasta con moco y sangre en algunos casos, y bueno, y luego de repente vienen periodos de estreñimiento, y bueno, todo esto acompañado de dolor, acompañado de malestar. Entonces, bueno, aquí la pregunta, doctor Orozco, sería, volviendo al punto, es, en este caso, ¿tienen que ver también la parte de la del microbioma o de las bacterias, en este caso de intestino, doctor? Sí, bueno, debemos de reconocer que en cuanto al síndrome de intestino irritable o de colon irritable, podemos catalogarla de una manera muy simplista en dos tipos, donde predomina la diarrea y donde predomina el estreñimiento. Y como tú bien dices, los pacientes siempre tienen una combinación de ambas, pero también el paciente se conoce como que es flojo, como flojito del estómago, dice la gente, ¿no? Sí. O yo soy normalmente estreñido, pero tengo periodos en que tengo diarrea muy abundante. Donde predomina el estreñimiento son un tipo de bacterias patógenas o malas dentro del colon, en donde predominan. Y en otro tipo, de donde hay diarrea, es otro tipo de bacterias. Por ejemplo, se ha encontrado que cuando hay un exceso de unas bacterias que se llaman Shigella en el colon, se acompaña frecuentemente de diarrea con moco y sangre. No necesariamente una infección aguda, sino crónicamente. Estos tipos de bacterias pueden sobreabundar en una parte del colon que está cercanamente donde termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso. Ahí se llama ciego. Para que usted ubique mejor, es donde está el apéndice. Es como un globo, le llamamos ciego. Le decimos que tiene forma de un melón. Y esa forma de ciego, que es como una bola, es donde desemboca el intestino delgado sobre el intestino grueso. Y es muy importante esta parte, doctor, porque es allí donde residen las bacterias buenas. Exacto. Si usted tiene bacterias buenas, ahí van a ganar la batalla. Ahí van a estar. Y si no las hay, van a predominar unas bacterias que se llaman Shigella, por ejemplo, que se acompaña de intestino irritable o colitis con diarrea. En cambio, cuando es de estreñimiento, predominan otro tipo de bacterias, como se llaman Campylobacter. Y esas predominan y dan estreñimiento. Así que cuando una gente dice, es que yo de nacimiento soy estreñido, como podemos ver en la imagen, el intestino, su movilidad está alterada, como bien dices. La persona que tiene colitis con estreñimiento, su movimiento, su contracción del intestino está fuera de tiempo. Se contraen al mismo tiempo la porción inicial que la porción final y queda atrapado en medio el excremento y no tiene ni para ir para un lado o para el otro. Exacto. Y la gente dice, tengo así como una bola, tengo un tumor. Y no, el tumor es a veces el excremento. Y la otra, cuando tienen diarrea, sucede que la persona lo sabe porque en cuanto come, siente el aumento de la peristalsis. La gente dice, me gruñen las tripas. Cierto. Es decir, ya saben inicialmente hasta qué comidas le ocasiona eso. Los alimentos para las bacterias malas son regularmente en colitis con diarrea, son los alimentos muy irritantes, picante, condimentos, o lácteos, muy frecuentemente en leches o quesos frescos. Hay gente que dice, yo no me como la pizza sin queso porque me da diarrea. Cierto. Y hay gente que le pone doble queso y no le pasa nada. Así es. Bueno, la persona debe aprender a conocerse, es importante el autoconocimiento. Usted sabe que ciertos alimentos le ocasionan diarrea, debe comprender que necesita modificar sus bacterias intestinales para que estas bacterias produzcan sustancias que puedan digerir mejor el queso, las verduras, o pueda absorber mejor el picante o los condimentos. Claro. Hay muchas personas también saben, eso he escuchado también, que hay gente, tomo vino tinto, me duele la cabeza y me da diarrea. Cierto.
En también. cambio, me acabo 2 botellas de tequila y no me pasa nada. Bueno, aparte que ya es alcohólico, pues tiene un problema porque Por en cierto. realidad Sí. su intestino responde a eso. La colitis debe diferenciarse, el colon irritable, de enfermedades muy graves que suceden en el colon y que también dan inflamación, pero es una inflamación mucho más intensa y que se acompaña de dolor muy fuerte y distensión que puede hacer que la persona necesite que ir al hospital y tener que poner medicamentos. Lo que me refiero es a lo que se llama la colitis ulcerativa y lo que se llama enfermedad de Crohn. Okay. Bueno, en esos casos hay que aprender a diferenciar porque tendría que ir con el gastroenterólogo y realizarse una colonoscopía. En ambos casos, la colitis irritable como la enfermedad ulcerativa con sangrado son factores de riesgo para el cáncer de colon. Ok, ¿no? Y un punto importante, y bueno, como ven, estamos viendo diferentes tipos de colitis, que como insisto, todos lo englobamos en colitis, pero finalmente hay diferentes, están segmentadas y cada una se diagnostica de forma diferente. En este caso podríamos entrar a otra más, doctor, que en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿De qué nos puedes platicar de este otro tipo de Nosotros enfermedad? diferenciamos la colitis como colitis causada por inflamación crónica subclínica o de bajo nivel, que se acompaña del colon irritable y sus variedades, y la colitis que es aguda o subaguda y que es causada por un fenómeno autoinmune, donde el sistema inmunológico ataca el intestino y lo muerde prácticamente, lo ulcera, y esas cicatrizaciones son anormales y van haciendo que el colon se vaya haciendo como una pasa, se vaya encogiendo y que muy frecuentemente necesita seccionar, quitar partes del colon en los eventos agudos. A esa combinación de esta colitis aguda o subaguda intensa que se acompaña de ulceraciones y de cicatrizaciones, le llamamos en conjunto enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, bueno, pues este es otro punto interesante. Bueno, los factores de riesgo se los podemos destacar, es la edad. La mayoría de las personas se diagnostican antes de los 30, aunque también hay personas de 50, 60 años que son diagnosticadas. Cuando hay un antecedente familiar que en cierta manera hay una cierta predisposición, que eso también es importante, el ver el ejemplo que se tiene en nuestros parientes cercanos, hermanos, papás, etcétera, que de alguna forma puede ser decir, bueno, si él lo tiene, probablemente yo lo voy a tener, y esto nos lleva también a un aspecto preventivo. Tú hablabas de cáncer de colon. Creo que todo este tipo de tips que estamos dando de los diferentes tipos de colitis finalmente nos pueden llevar inclusive a prevenir problemas más graves, como en este caso un cáncer de colon, por ejemplo. Sí, ¿no? bueno, el factor de riesgo número 1 para cáncer de colon, sobre todo en colon descendente, es el factor familiar. Las mujeres suelen tener tumores de un tipo y los hombres de otro tipo, pero por ejemplo una madre transmite la tendencia al cáncer de colon mucho más en las mujeres que en los hombres. En los hombres dan mucho más síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, pero no de cáncer. La parte hereditaria. Bien, bueno, pues entonces el que de repente tengamos esa diarrea, cólico, malestar, pues de alguna forma nos hace ver que pueden ser muchísimas las causas. Entonces, hay un punto importante que en este sentido lo vamos a tocar ahorita regresando del corte, pero yo creo que sí es importante que cuando sea algo que permanece, que no cede, acudan de inmediato al gastroenterólogo para que obviamente le dé su chequeo. Si es el tracto digestivo alto, bueno, pues una endoscopía. Si tienen reflujo, sienten ardor, etcétera, o se le está regresando el ácido, como decimos, hacia lo que es la parte de la garganta, hay que ir con el gastroenterólogo. Él sabrá qué hacer. Y si en algún momento dado viene esa defecación con sangre, heces con sangre, esas son las que, o por ejemplo, heces muy oscuras, por supuesto que hay que correr con el gastroenterólogo de inmediato. Bueno, vamos al corte, si no hay otra cosa de momento, vamos al corte, regresamos en un momento y vamos a hablar también en este sentido de lo que es el intestino permeable, otro tipo de problema de tipo colitis, pero que va un poco más allá y que estamos acercándonos mucho a esa relación que tiene la colitis con las enfermedades crónicas o enfermedades crónico-degenerativas. Regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aarón Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía,
aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megasport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megasport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megasport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megasport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Estamos de regreso y bueno, pues hemos hablado de la serie o diferentes tipos de colitis que existe, pero la buena noticia que tenemos es que ya contamos justamente con el primer probiótico que va a proteger al huésped humano. El Megasport Biotic es una combinación probiótica de 5 esporas. Es un probiótico que no existe en el mercado, solamente lo estamos manejando nosotros, bueno, junto con el doctor Orozco. Y en ese sentido yo creo que sí es muy importante recalcar el hecho de que es el primero que hay de su tipo de nueva generación. Megasport Biotic también, aparte de eso, vienen esporas. Ahorita el doctor nos va a explicar bien cómo es toda esta ciencia. Pero lo más importante es que en Estados Unidos este producto, que es el Megasport Biotic, se ha convertido rápidamente ya en uno de los favoritos de los médicos y también de los pacientes por su efectividad. Aquí en México, el poco tiempo que tenemos digamos, manejando este producto, la verdad es increíble ya los testimonios que empieza uno a escuchar, a las mejoras que se empiezan a sentir o mejorías en los padecimientos de cada persona. ¿Y por qué? Bueno, va muy ligado al tema que vamos ahorita ya a abordar, y es justamente otro tipo de colitis, que bueno, ya más bien un poquito ya más difícil de diagnosticar, pero que en este caso existe, que es el intestino permeable y su relación con las enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, llamadas enfermedades crónico-degenerativas. Doctor, entrando en materia, y bueno, pues sorprendidos también con este producto, estos probióticos de nueva generación, ¿no? Sí. Sí, bueno, el síndrome de intestino permeable es una consecuencia de la inflamación del colon y del intestino delgado. Tanto el colon irritable
con o sin diarrea, como la colitis ulcerativa, se acompañan o tiene como consecuencia que el intestino se vuelve poroso. Esto significa el intestino permeable, que el intestino se vuelve poroso y que partes de estas bacterias no benéficas pasan a la circulación y estimulan a nuestros órganos, músculo esquelético, cerebro, corazón, hígado, produciendo una consecuencia de esta inflamación que se llama resistencia a la insulina. Hoy está de moda entre pacientes y médicos. Mucho se oye eso. Qué barbaridad. Tú platicas con cualquier amigo o compañero y dice, tengo resistencia a la insulina. Bueno, la causa de la resistencia a la insulina es lo que estamos viendo en la imagen. Este es un intestino sano que tiene una gran cantidad de moco que se ve como si fuera una fotografía del mar que nos protege. Las bacterias buenas, junto con el intestino, forman una gran cantidad de moco que forma un colchón, como una gelatina, que impide que las bacterias malas penetren el intestino y lo inflamen y lo vuelvan poroso. De tal forma que cuando las bacterias buenas disminuyen, la cantidad de moco y calidad de moco es más baja, permitiendo que las bacterias malas alcancen el intestino, lo inflamen intensamente y rompan la barrera entre célula intestinal y célula intestinal. Son unas proteínas que le llamamos proteínas de anclaje. Haga de cuenta que se rompen los diques en una protección que tenemos a veces en la playa para evitar inundaciones o que las olas ingresen hacia partes pobladas. Igual sucede con el intestino. Así que es importante que cuando uno tiene colitis, ya sea de colon irritable o ulcerativa, rápidamente disminuya la inflamación, mejore la microbiota intestinal y sellemos este intestino permeable para evitar la consecuencia. Correcto. Es por eso que alguien que tiene colitis puede terminar con una resistencia a la insulina en el hígado y tenga triglicéridos altos, colesterol HDL bajo, tenga algo que llamamos hígado graso, aunque sea delgado, o tengamos una hepatitis asociada al hígado graso, o tengamos resistencia a la insulina en el músculo y empieza a subir el azúcar, o empieza a subir de peso, o una mujer tenga ovarios poliquísticos, o puede ser que la persona que hace ejercicio de repente ya no puede aumentar de talla, eso en los jóvenes deportistas sucede muchísimo. O también sucede que la persona empieza con alteraciones neurológicas, que quizá era un tema más adelante que tengamos que tocar, que el intestino permeable cambia nuestras emociones, pero también modifica nuestro funcionamiento cerebral. Entonces ahí cabe la pregunta, si a alguien que tiene colitis le hace daño ciertos alimentos y se inflama y le duele o le da diarrea, o a lo mejor las bacterias malas, a lo mejor, que producen inflamación intestinal, intestino permeable, le ordenan al cerebro que coma lo que favorece que estas bacterias malas crezcan. Y esa es una pregunta que tenemos ahorita en medicina, porque a lo mejor no es tu culpa que se te antojen los postres. Como decía un paciente, doctor, todo va muy bien en mi presión, mi azúcar está mejor, pero no se me dejan de antojar el pay de queso con zarzamora. Muy específico su antojo, ¿no? Específico, muy sí. específico su sí, antojo. Entonces pareciera que el pay de queso con zarzamora de este paciente es más fuerte que él. Y yo le digo que su cerebro tiene unos químicos cerebrales alterados por las bacterias que tiene el intestino. Y que si nosotros no cambiamos las bacterias en su intestino, los químicos cerebrales no van a cambiar y él se va a seguir con el antojo por comer lo que sabe que le hace daño. Claro. Que no solamente le da colitis, sino le altera su glucosa y le altera su presión arterial. No, definitivamente. Entonces aquí estamos hablando que la consecuencia, y aquí estamos esa interrelación que puede haber con este tipo de problemas como el intestino permeable, es que estamos hablando que cuando ya el sistema inmune desconoce, digamos, a estas toxinas que mencionas, doctor, que pasan a la sangre, es cuando también se generan las enfermedades llamadas autoinmunes, que bien conocidas como la número 1, diabetes, misma obesidad, que ya es considerada como una enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, Alzheimer, enfermedad celíaca que ya la mencionaste, fibromialgia, que también ahorita hay un grupo importante de pacientes que están ahí pendientes de qué podemos hacer para mejorar. Bueno, pues ahorita vamos a dar esa solución. Desequilibrio hormonal, que también lo comentaste, y de alguna forma también las alergias alimentarias, creo que eso es importante también, y bueno, la enfermedad de Crohn que ya la mencionaste, ¿no? Entonces, las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónico-degenerativas, podríamos nuevamente resaltar el hecho de que a través de un intestino permeable, prácticamente esa es la entrada para que se generen toda esta cantidad de enfermedades que conocemos como no transmisibles.
Sí, yo creo que hoy estamos en una parte de la medicina donde estamos comprendiendo la importancia de la función intestinal para evitar un exceso de inflamación de los tejidos que genera todas las enfermedades crónicas conocidas por el ser humano. Exacto. Y no solamente es la falta o exceso de ejercicio o el exceso de estrés emocional o físico, o la falta de sueño o el exceso de sueño, que son factores que contribuyen, pero la puerta más importante de entrada es la inflamación intestinal. Claro, y por lo mismo estábamos comentando y anteriormente estuvimos viendo los diferentes tipos de cómo se presentan, porque hay otras causas. Bueno, el síndrome de colon irritable tiene mucho que ver con motilidad y todo, pero finalmente el común denominador de todas es el microbioma intestinal. Ahora, ¿qué es el microbioma intestinal? Doctor, tú eres el experto, adelante. Bueno, el experto es un buen amigo que se llama Kirian Krishna. Hay que traerlo. Él es el mejor microbiólogo. Pues, tengo la noticia que posiblemente este noviembre en México una gran conferencia. Lo magna, traemos donde aquí. pensamos que podemos reunir en Ciudad de México unas 500 personas y otro tanto aquí en la ciudad de Guadalajara. Excelente. Él diseñó unas bacterias que forman esporas. En el mercado hay muchos probióticos, pero el 90% de ellos tienen bacterias que ya murieron dentro de la cápsula. Ya. Y las que viven, cuando llegan al estómago, son destruidas la inmensa mayoría y solamente el 1% alcanzan el colon en el ciego, en esa parte donde deben vivir las bacterias buenas y producir todos esos efectos benéficos. Megas Probiotic es el probiótico, el único que existe en el mercado actualmente que forma esporas y que es como si estuviera en una nave espacial la bacteria viva, y que ha demostrado en estudios de ADN en las heces fecales que sí viven y se reproducen en el colon. Estas esferas protegen a la bacteria, que se llaman bacilos. Estos bacilos son 5 tipos de bacilos, como decías, pasan por el estómago y no son destruidas, pasa por el colon, por el intestino delgado, primero en el duodeno, y las bacterias que están sobrepoblando allí, al pasar la esfera, hace un barrido de estas bacterias malas, y cuando llega al yeyuno e ilion, la esfera desaparece, se desdobla, No rompe, ¿no? se rompe, y entonces todo el colon empieza a sembrarse, es un sembrado, para que crezcan las bacterias buenas. Entonces, estudios en Inglaterra demostraron que es el único probiótico que tiene bacterias vivas, que tiene efectos benéficos, no solamente de quitar los síntomas de colitis, sino la complicación de la colitis, que es la activación de la enfermedad crónica a través de la resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes. El primer efecto colateral benéfico que yo le digo a mis pacientes es que en 15 días va a evacuar normal. Y el paciente dice, doctor, es muy raro porque van 3 veces que voy al baño. ¿Le dolió? ¿Se inflamó? No. ¿Hizo diarrea? No. No. ¿Cómo se siente? Muy bien, enfocado, seguro de mí mismo, porque hay algunos que pierden hasta la seguridad. Eso es lo normal para usted hoy, a partir de hoy. Claro. El paciente que tiene diarrea lo empieza a notar porque dice, me distiendo menos, me inflo menos después de comer. Un síntoma muy claro de colitis que no mencionamos es, señora, mídale la cintura o donde estuvo la cintura a su marido, a nivel del ombligo, mídale con una cinta métrica, dele de comer lo que a él le gusta y mídaselo 2 horas después. Que no haga trampa, porque los hombres somos muy tramposos. Nos acostamos en la cama y decimos, mira, ¿cuál panza? Bueno, ¿no? a ver, ¿dónde estaba? Porque se va para los lados, ¿verdad? Tiene que estar el paciente parado y medir, pedir que respire hondo, que suelte el aire, que no haga trampa y no meta el aire, y va a ver que si hay un aumento de 3,5 centímetros, la mayoría en promedio son 6 centímetros. Wow. Increíble. Usted tiene, señora, tiene un marido en la mañana y un marido en la tarde, ¿no? Sí, diferentes. Claro. Puede probar 2 maridos, pero no el mejor marido en la tarde, porque también uno como hombre ve que si su esposa, su pareja, tiene una cintura de avispa muy pequeña y la tarde está totalmente distendida, tiene que recorrerle a su pantalón o se cambia de ropa, es señal que tiene colitis. Es un síntoma de exceso de aire. Aquí yo quiero decir algo muy importante. Las bacterias buenas viven en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno. Entonces, parte de los beneficios de las bacterias buenas es que no hay oxígeno. Entonces, si usted come brócoli, coliflor y forma aire, pero no evacúa normal, le duele y no va al baño las veces que sea de manera normal, es que ese gas es perjudicial. Pero si usted tiene mucho aire, pero va al baño, como debe de ser, ¿no? Va al baño y tira el aire y evacúa normal, no se distiende
ese aire es benéfico. Ok. Quiero que comprenda que los seres humanos, al igual que los mamíferos, que todos los mamíferos, formamos aire. Claro. O sea que es un Sí, mito de que... pues, es incómodo, pero no es malo, ¿eh? ¿no? Pero tenemos que estar en un lugar propicio, porque socialmente Claro. no es permitido, y lo más sano es ir al baño y tirar ese aire. Muy interesante. Regresamos, vamos a continuar con este punto, creo que es muy importante también. Y bueno, de alguna forma también veremos cómo lo que es en sí el Megasport Biotic, va justamente a solucionar estos síndromes. Adelante. Bueno, doctor, pues. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el doctor Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Megasport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megasport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megasport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megasport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megasport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Bien, pues hemos aprendido mucho esta tarde, espero que haya quedado muy claro y si no, aparecen los teléfonos, llámenos y con todo gusto también le podemos transmitir sus dudas o sus inquietudes también al doctor Gustavo Orozco y con gusto pues también igual le estaremos dando respuesta. Algo también muy importante es que necesitamos todos, incluyendo la comunidad médica, meternos más en este esquema de lo que es el microbioma intestinal, la inflamación. Doctor, creo que eso es muy importante, como hacer esa invitación también para que vayan más allá, o incluso si tienen un paciente y no quieren meterse en estos menesteres,
pues que te llamen, doctor, y No lo digo. tú los ves, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido también tú tienes tu instituto de inflamación, ¿no? Entonces creo que también se les Claro. puede dar un buen seguimiento a estos pacientes, ¿no? Sí, aparte, yo creo que en el área que trabajen, los hospitales que trabajen, podemos ofrecer conferencias sobre la inflamación crónica de bajo nivel como el origen de la enfermedad y tocar las partes de la solución. Una parte muy importante es modificar la microbiota intestinal con estos probióticos que formadores de esporas, aunado al cambio del estilo de vida. Claro. Aclarar que la inflamación intestinal es la puerta de entrada para la inflamación sistémica que se vuelve crónica y que es de bajo nivel. Le llamamos de bajo nivel porque la gente va al médico y el médico le hace una serie de pruebas. Acabo de ver un paciente la semana pasada que le iniciamos con Megaspore Biotic y tenía 5 años visitando todos los especialistas. Y no está mal que los visite, el problema es que nadie tenía un diagnóstico. Claro. Terminó con el psiquiatra, pero había visto el internista, el gastroenterólogo, el oncólogo, el infectólogo y terminó con el psiquiatra. Wow. Y no sabía qué tenía. Entonces el paciente le daban dolores articulares, fiebre, dolor de cabeza, el paciente no comía y se sentía muy mal, se iba casi a la cama, dolor de articulaciones, inflamación, rigidez, hay veces se alteraba su movimiento, el azúcar subía un poco pero no mucho, le subían colesterol, los triglicéridos pero no mucho, Ajá. y total que, también vio el endocrinólogo por cierto, y total que le dijeron que no tenía nada, pero al ver sus estudios lo único que estaba alterado ni siquiera eran los glóbulos blancos que llamamos leucocitos nosotros. Los glóbulos blancos, el límite son máximo 10,000, hay gente que tiene 6, 7,000, es normal. Los tenía normal los glóbulos blancos, que por cierto son los que diseminan la inflamación. Pero solamente de estos tipos de glóbulos blancos tenía elevados los eosinófilos. Entonces tenía elevado 17% los eosinófilos y dijeron, pues es lo único que te encontramos, lo demás está bien. Y me decía, entonces tengo eso, pero estoy loco. Digo, Estoy no, loco. no estás loco. Pero Con el psiquiatra me sí, puede dar. le pedimos examen, un perfil de inflamación celular que medimos nosotros en nuestro laboratorio, que hay 3 laboratorios en el mundo que lo hace, y su inflamación era de 40, cuando lo normal, celular, inflamación celular, cuando lo normal es 1. Entonces dijo, salió bien contento, dijo, ya sé qué tengo. Tengo inflamación celular y elevado los eosinófilos. Válgame Dios. Cuando vimos su tiroides, estaban alterados levemente sus pruebas tiroideas, estaban alteradas su glucosa, sus triglicéridos, un poco. Entonces ya le dijimos que tenía inflamado el páncreas, inflamada la tiroides, y le llamamos inflamación eosinofílica de cada órgano que afecta. En total, el tratamiento fue darle omega 3, antioxidantes y Megaspore Biotic. En solamente 14 días es otra persona. Caray. Duerme bien, Wow, no le dan las maravilla. articulaciones, su glucosa está normal, pero el paciente tiene que seguir 3 meses de tratamiento. Es algo que tu público tiene que saber, Claro. que los beneficios para alguien que ya tiene una enfermedad crónica debe tomarlo por lo menos 3 meses para que haya un cambio significativo. Los síntomas de colitis van a desaparecer desde el 7º día. La distensión, el dolor, la flatulencia va a desaparecer. Pero no es lo único que queremos. No solamente queremos quitar los síntomas gastrointestinales, sino su complicación, que es la posibilidad de aparecer la enfermedad crónica. Sí, claro. Ahora, de hecho, bueno, esto creo que está muy interesante porque el andar de un lado a otro con diferentes situaciones, médicos, etcétera, además de que es muy caro, o sea, es mucha lana, probablemente se necesita mejor irse al origen. Y en este caso, ir al origen, estamos hablando de ver cómo está la inflamación celular, cómo está si tiene o no tiene intestino permeable. Y yo creo que también, doctor, en ese sentido, sería interesante destacar por qué o en qué momento se generan las enfermedades. Por decir algo, tú ahorita hablaste de los 3 meses y es lo que yo le comentaba, por ejemplo, a una persona que nos llamó, oiga, pero ¿cuántos meses? No, pues lo tiene que tomar mínimo 3 meses. Bueno, yo un solo mes. No, porque en cierta manera, ¿cuántos años lleva desarrollando toda esta serie de trastornos de diversos tipos, a lo mejor de todos los tipos que puede tener de colitis, y quieren que en un mes todo se revierta? La verdad es que es imposible, ¿no? Yo creo que eso es importante también nuevamente recalcar. No es, el Megaspore Biotic no es un producto milagro, está basado en evidencia médica, tenemos todos los estudios que necesiten los médicos si este es el caso, y por supuesto que en este caso también, doctor, pues tu experiencia en lo que es la inflamación celular, ¿no? Bueno, mira, en este momento de mi área profesional,
yo voy terminando en la conclusión que deberíamos de tener un instituto que investigara el origen de la enfermedad y de alguna manera el Instituto de Inflamación que tenemos aquí en México, que es filial de la Fundación para la Investigación de la Inflamación en los Estados Unidos, estamos llegando a la conclusión que todas las enfermedades crónicas tienen un mismo origen y que ese origen que hasta ahora que es visible, por lo menos en nuestros estudios, es la inflamación celular crónica. Pero pensamos de que una puerta de entrada que no habíamos conocido es la inflamación intestinal, que entra ahí hacia sistémicamente de una manera tan agresiva. Las enfermedades, cuando marcamos, por ejemplo, una arteria del corazón llamada coronaria, y vemos esos tapones de grasa que se rompen y forman un coágulo y tapan totalmente la arteria. Los estudios hechos con carbono 14 dicen que esa placa tiene en promedio mínimo 15 años. ¡Wow! Y que cuando nosotros analizamos a los niños que mueren lamentablemente por muerte de cuna, y vemos las autopsias y vemos sus arterias coronarias, vemos que tienen ya pequeños taponcitos, le llamamos estrías grasas, como unas manchas de grasa que empiezan a formar esas placas que le llamamos. Lo que quiere decir que la enfermedad posiblemente comienza 25 años antes, pero que los últimos 10 a 15 años es cuando es más evidente el cambio a nivel celular. Por lo tanto, regresar el tiempo requiere por lo menos los mínimos cambios a los 3 meses, pero un paciente no podemos decir que está curado, si es que podemos utilizar esa palabra, hasta que pasan por lo menos 3 años en que su inflamación se redujo, y en este caso que el intestino permeable está sellado, y que todos los marcadores de la enfermedad son negativos. Tú sabes que en medicina le llamamos curación espontánea a eso. O sea, que los médicos nunca tenemos el beneficio, ¿verdad? El crédito. Sí. Porque dice el paciente que cuando se alivia es porque Dios quiso, ¿verdad? Sí, claro. Y es cierto que Dios quiso, si no nos daría el conocimiento, sin duda alguna. Pero lo que sí es cierto es que si tienes un paciente con esclerosis múltiple, que yo tengo un paciente que está tomando el Mega Sperbiótic y tomando Omega y su inflamación se redujo, pero tiene 3 años que está limpio, como dicen ellos. Que una resonancia magnética, los orificios que tiene en su resonancia cerebral están sellados. Wow. Sabemos que están sellados porque se ve la huella como un bache que está cubierto, pero ya está cicatrizado. Y ha recuperado su movimiento. Y que se levantó de la silla de ruedas, pero no solamente se levantó una vez, sino que tiene 3 años libre de cualquier alteración neurológica con una resonancia negativa. Eso increíble. Es cuando nosotros tenemos una gran esperanza que yendo a los orígenes de toda enfermedad crónica podemos evitar y prevenir muchísimas enfermedades crónicas. No, pues la verdad está bastante interesante y bueno, pues yo creo que también podemos hacer una invitación, doctor, un poquito te voy a comprometer, pero ¿por qué no? Los médicos que nos vean o sociedades médicas, que creo que es importante escuchar todo el trabajo que viene haciendo el doctor Gustavo Orozco. ¿Cuántos años llevas con esto, doctor? Bueno, tengo 18 años haciendo 18 años, 18 años haciendo esto, hablando sobre esto, ¿sí? Y cuando hablamos de las primeras veces de inflamación, aunque todavía hay gente que no lo reconoce, dice, hoy todo el mundo como la gran novedad, cuando hace 18 años que hablamos en esta ciudad de Guadalajara, que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Por eso cuando uno visita países de Sudamérica, del norte del continente, o de Europa, o de Europa del Este, pues uno lo reconoce como alguien que fue pionero en esta área. Yo quiero hacer una invitación a las sociedades médicas. Próximamente estaremos en la Sociedad Centenaria de Guadalajara, en la AMJ, la Asociación Médica de Jalisco, y hemos estado en otros colegios médicos, pero invitamos a los colegios de especialidades, que puede ser neurología, endocrinología, los colegios de nutrición, a que nos inviten a platicar y platiquemos de la inflamación crónica de bajo nivel y cómo algunos probióticos pueden cambiar el destino de estas enfermedades crónicas. Perfecto, doctor. Bueno, y además, pues de alguna forma, pues que Acontecer Médico también está ahí. Claro. A lo mejor nos ha pasado un poco como lo de que no somos profeta en nuestra tierra, pero estamos siguiendo, echarle los kilos para que Acontecer Médico sea lo que pretendemos que sea. Traemos muchas novedades por ahí próximamente que ya las sabrán, pero yo creo que sí es importante que se involucre más en estos temas todo lo que es la comunidad médica. Y como llegamos a nivel nacional, bueno, pues en todos los estados, invítennos, vamos, inclusive vamos con cámaras y micrófonos, y por supuesto que también podemos ir a grabar el evento y darle difusión y saber también qué es lo que puede estar o dudando o comentando el médico de otros estados para tener esa retroalimentación. Entonces, doctor Gustavo Orozco, pues como siempre el gusto, aprendiendo mucho cada vez que nos sentamos aquí a platicar y pues agradecerte tu presencia esta tarde. No, esperemos que tengamos en próximas ediciones hablar de otras patologías asociadas a la inflamación intestinal. Ojalá que sigamos con este proyecto porque creo que vamos a poder beneficiar a muchas personas, sobre todo a ti, a ustedes que nos ven
obviamente siempre estamos buscando la manera de acercarles recursos, soluciones y sobre todo el apoyo, que como bien digo, pronto vamos a poder apoyarlos muchísimo más si Dios quiere. Entonces, bueno, por lo pronto nos despedimos, quedamos pendientes para el siguiente programa y Ricardo Ursúa, como siempre, saben que estoy a sus órdenes, búsquenme en redes sociales, ahí podemos platicar, siempre estoy a sus órdenes y todo nuestro equipo está para servirles. Pues, muy buenas tardes y muchísimas gracias.